Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos la invitación especial del economista Magín Díaz, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes agradecer el honor de este reputado economista que está por primera vez en su programa Verdades al Aire. Bienvenido. Como no, gracias por la invitación. Aquí estamos listos para el bombardeo de preguntas. No, es simple, porque más que una entrevista en la que se buscan cosas, la idea es que con las competencias que usted tiene, el país pueda quedar edificado acerca de la economía. Y quiero comenzar precisamente por ahí. A usted se le reputa un economista, además de bien preparado, serio, porque es un técnico seco. A partir de esas condiciones quisiera saber cuál es la evaluación suya sobre la economía del país. ¿Cuántas horas tenemos? Vamos a tener... Tenemos muchas. Sí. Porque es una pregunta abierta. Mira, sin duda hay una crisis mundial que ya va a tener más de 2 años desde que empezó el COVID. O sea, todos los países están sufriendo, algunos con inflación muy alta, la más alta en décadas, en 4 décadas, por ejemplo, Estados Unidos, Europa. Ha habido problemas de desaceleración de muchas de las economías este año. Entonces, en ese contexto, y con lo que asumió el gobierno del presidente Abinader, el desempeño macroeconómico ha sido bueno. Obviamente, cuando uno dice eso, mucha gente dice, no, pero con la macroeconomía no se come. No. Cuando un país pierde la estabilidad económica, lo pierde todo. Entonces, el desempeño económico en estos 2 años de gobierno ha sido bueno. Obviamente. ¿Qué tan bueno? El presidente apostó, y fue una apuesta buena, dejar las autoridades del Banco Central, o sea, tenemos la misma política monetaria, mucha experiencia, para no inventar en medio de una crisis tan grande. La economía ha crecido mucho, rebotamos bien después de la crisis del 2020. ¿Ese crecimiento es tan sólido como dice Paveliza? El crecimiento es tan bueno o tan malo como era hace 3 o 4 años, porque entonces aquí yo creo que viene un problema del equipo fiscal del gobierno, que criticaba mucho el crecimiento económico antes. Pero el crecimiento económico claramente es una condición necesaria. Entonces, el crecimiento económico que ha habido en estos 2 años de gobierno ha sido una de las puntas de lanza del gobierno. Lo que pasa es que al equipo fiscal del gobierno pues le da trabajo defenderlo. ¿Por qué? Porque antes lo criticaba mucho. Entonces, o sea, que hemos crecido con las mismas políticas anteriores, es lo que me intenta decir. Básicamente sí, tenemos la misma política monetaria, la política de endeudamiento es la misma. O sea, estas nuevas autoridades no han hecho algo diferente. Mira, el hecho de que sean personas diferentes ya es un cambio, es otra forma de ver las cosas. Yo creo que el presidente es un partido diferente y ha tratado de imprimir su sello. Pero aquí el PLD dejó una infraestructura para el manejo de la política económica. El problema del PLD no vino por el tema del manejo de la economía. Aquí la economía estaba creciendo, la deuda pública se maneja profesionalmente desde que hay una ley de crédito público. Claro que siempre se pueden mejorar cosas, por ejemplo, cada año marginalmente se puede mejorar la práctica presupuestaria. Pero que yo no puedo entender que se está haciendo exactamente lo mismo. Este gobierno no ha impregnado nada diferente para este crecimiento. Exactamente lo mismo no, pero encontró una base en el manejo de las políticas públicas. Por ejemplo, los programas de asistencia social le está poniendo su sello, ha cambiado algo, pero encontró una base que venía de hace más de 15 años. Entonces, no es que encontró un Estado que no funcionaba. Ahora, hay gobiernos que han asumido y han destruido las economías, no, para nada ha pasado. Hay algo que siempre llama la atención. Los economistas, los gobiernos siempre hablan de su crecimiento. Su economía está bollante, todo está bien. Pero la gente como que a veces no percibe esas cosas. ¿Me podría decir, por ejemplo, 2 elementos que hagan suponer a la gente que hay un verdadero crecimiento? O sea, ¿cómo puede la gente ver ese crecimiento? ¿Qué signos tiene que notar alguien de un verdadero crecimiento? Bueno, cuando la economía crece se producen empleos, se generan empleos. Esta economía ha generado empleo en los últimos años.
La recuperación luego de la pandemia en que se mandó a cerrar la economía fue una de las más grandes que hubo en el mundo, un crecimiento de 12%, una parte rebote, otra recuperación. El resurgir del turismo notable, porque el gobierno apostó al turismo cuando muchos no creíamos en eso por el tema del COVID, y la reapertura de la economía se hizo bien. Entonces hay muchas señales, hay que tener mucho cuidado cuando se critica el crecimiento. El crecimiento no lo es todo, no significa desarrollo, pero sin crecimiento no hay nada. Chile, por ejemplo, se están buscando muchas explicaciones de qué es lo que ha pasado en la economía estrella de América Latina en las últimas décadas. Y hay algo que llama mucho la atención, es que esa economía dejó de crecer. Primero crecía 6%, después 5%, después 3%, y en los últimos años, en los últimos 5, o sea, 6 años, sí, un crecimiento muy, muy pobre de 1 o 2%. Entonces, cuando una economía deja de crecer, todo lo que está debajo de la alfombra sale. Eso no significa que todo está bien, eso no. Sin embargo, hay una máxima de ustedes los economistas, es que para la economía crecer tiene que haber grandes inversiones públicas. Pero se critica precisamente eso, que el gobierno no ha hecho grandes inversiones públicas. ¿De dónde estamos creciendo? Mira, ¿cuál ha sido la fórmula para crecer sin grandes inversiones? Una parte ha sido el empuje de la economía norteamericana. El gobierno norteamericano con el COVID tuvo déficits fiscales sin precedentes, o sea, aumentó el gasto, dando asistencia a la familia. Entonces, ahí, por ejemplo, eso ayuda a nuestras exportaciones de zona franca que han crecido estos 2 últimos años. Pero eso no es parte muchísimo de una planificación económica de un gobierno. No, pero eso ayuda. Eso es como la suerte. Pero hay que tener un poco de suerte a veces. Entonces las remesas, todo el mundo pensó que iban a desplomarse y con esa ayuda que dio el gobierno americano, en el 2021 fue un récord. Todavía este año las remesas están creciendo más de 30% que en 2019 y 2020, o sea, se han quedado a un nivel alto. O sea, el empuje de la economía norteamericana nos ayudó, pero yo creo que también una política monetaria hecha con la experiencia del gobernador, que tiene muchos años, en medio de la crisis, bajamos las tasas de interés, se puso dinero en el sistema bancario a disposición de los sectores productivos y del consumo también. Y el gobierno ha seguido una política fiscal, bueno, conservadora, cumpliendo su restricción presupuestaria, dando prioridad a la salud, compra de vacunas, etcétera. Obviamente no le da el dinero para hacer grandes proyectos, entonces hay una inversión baja, eso es un problema histórico. En mis atrevidas conclusiones, cuando pienso en la economía, creo que el gobierno lo que ha hecho es, y por eso el crecimiento ha seguido, un poco variar el tipo de inversión. Lo que iba a invertir en construcciones públicas lo ha invertido en subsidios a los combustibles, subsidios para que no suban los alimentos. Mira, pero la inversión ha estado ahí. Bueno, no en construcciones como quiere decir no la hay infraestructura. Ahora, exactamente. O sea, hay dos temas. O sea, hay un tema. Pero es más claro. o menos así, esto es sí, no es así. O sea, el gobierno primero que ha dicho, nosotros somos responsables, vamos a cumplir la restricción presupuestaria, o sea, no vamos a hacer un gasto a lo loco para aumentar el déficit y la deuda descontroladamente. Eso da mucha confianza, por eso también ha venido mucha inversión extranjera. Se sigue los inversionistas internacionales apostando al país a largo plazo. Ahora no le da el dinero para comprar vacunas, invertir en salud. Tiene que priorizar. Claro, este año va a dedicar casi 60 mil millones de pesos a subsidios que no estaban originalmente previstos en combustible y en programas sociales, en programas para reducir los precios de los alimentos. Entonces ha priorizado, obviamente, la consecuencia de una inversión en infraestructura baja, que es un tema de largo plazo que va a haber que enfrentar, porque eso está muy estudiado. Un país del nivel de desarrollo nuestro necesita una inversión todos los años del gobierno de 3-4% del PIB. ¿Y cuáles serían esas consecuencias de haber priorizado la salud, la estabilidad social, la barriga de la gente y dejar la inversión pública, las construcciones? Yo creo que no es una consecuencia. Lo que se está demostrando es que no todo se puede, ¿verdad? Entonces el gobierno ha tenido que priorizar, está manejando escasez.
Entonces, bueno, cuando pase esta crisis, tal vez una parte de lo que ha dedicado a subsidios lo podrá dedicar a inversiones. Está apostando a inversión privada con las alianzas público-privadas, pero eso toma tiempo, eso va a tomar años, que se anime el sector privado a esas alianzas. Y bueno, en el futuro el país tendrá que sentarse y ver, bueno, con lo que estamos recaudando, bueno, eso no da para hacer grandes obras. Si queremos más gasto público, entonces va a haber que buscar más ingresos. Es una discusión en el futuro, creo yo. Se le critica, por ejemplo, la oposición critica al gobierno que tiene una deuda en estos 2 años de más de 20.000 millones de dólares. ¿Esa deuda usted cree que es razonable o se le ha ido la mano? Bueno, primero porque hay deuda. La deuda aumenta porque hay déficit, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el gobierno, dijo, bueno, había aumentado el gasto, lo siguió aumentando en el 2020 y programó un déficit de 9% del PIB. Terminó siendo 7 punto algo, más de 300.000 millones de pesos. Entonces, bueno, la deuda tiene que aumentar si hay déficit. Lo que ha hecho el gobierno después es bajar ese déficit a 3%. Este año creo que va a ser 3.6%. Son déficits razonables. Ahora, vuelvo a lo que hablamos un poco al principio. Es un tema de narrativa. El ex ministro de Economía, Miguel Seara, siempre decía cuando estaba en la oposición, no, bajando el gasto público y bajando la corrupción, el déficit va a bajar. ¿Usted cree que no? No, cuando él vio la realidad, ya hace un mes o 2 meses, dijo públicamente, aquí hay un déficit estructural. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, hemos aumentado los ingresos, hemos redireccionado el gasto, hemos quitado el dispendio y el déficit sigue igual, 3% del PIB o 3.6%. Entonces, aquí hay un déficit estructural que viene desde Balaguer. O sea, aquí ha gobernado Balaguer, Hipólito, Leonel, Danilo y ahora el presidente Abinader. Y el déficit no baja de 2-3%. Pero entonces, ¿hasta cuándo podemos llegar con ese déficit estructural? ¿Y qué podemos hacer para cambiar ese déficit? Usted me lo va a decir en 2 minutos, porque nos vamos a la primera pausa comercial. 2 minutos. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista con el economista Magín Díaz. Antes de irnos a la primera pausa comercial, usted tenía la palabra, me estaba explicando. Mira, ¿por qué el país ha sobrevivido con un déficit estructural de la magnitud que ha dicho el mismo exministro de Economía Miguel Seara, que es de 3% del PIB y que parece que no baja? Porque hemos crecido mucho. Eso ha permitido que la deuda en términos relativos no suba tanto, que suban los ingresos, y es un déficit tampoco Pero otras naciones han crecido más que nosotros y no tienen ese déficit estructural. No muchas, no muchas. En América Latina, nosotros junto con Chile y Panamá, en los últimos 30, 40 años, somos lo que más hemos crecido. Chile dejó de crecer hace unos años, nosotros no. Pero esa cifra de 20.000 millones en deuda, ¿usted cree que es razonable, manejable, o es demasiado o es poco? Bueno, en términos de desembolso, creo que ha aumentado unos 12.000 millones de dólares. Estoy hablando de memoria. Ahora, vamos a ver los números. El gobierno anunció que este año el déficit es 3.5 del PIB, ¿verdad? Redondeando, esos son 3.500 millones de dólares. Sí. El Banco Central opera con un déficit que viene desde la crisis bancaria, que más o menos, ¿cuánto es? 1 punto y algo del PIB. 1.4. Ok, ¿cuánto es eso? 1.500 millones. ¿Qué significa eso? Que el Estado Dominicano todos los años tiene un déficit de 5.000 millones de dólares. Entonces la deuda va a aumentar en ese monto. En 5.000 millones. Claro, en eso que está aumentando la deuda. ¿Hasta cuándo como nación o hasta cuánto podemos nosotros seguir endeudándonos? No hay un economista que te pueda responder eso. Pero no hay una alarma que le diga a los gobiernos, mira, bueno, ve frenando, tranquilo. Bueno, el gobierno lo sabe y por eso, en vez de, el gobierno quisiera gastar más, pero dice, no puedo, déjame tener un déficit que yo pueda controlar. Entonces, si la economía sigue creciendo, la deuda en términos relativos, pues se va a mantener, no va a crecer mucho, pero en algún momento va a haber que sentarse a discutir qué es lo que queremos. ¿Cuándo es el momento? Bueno, después de unas elecciones es el momento para hacer reforma. Eso es lo que más le conviene a los políticos o a la economía. Porque les hago esta pregunta porque hace años como que ha llegado el momento y se pospone políticamente para que no me afecte. Bueno, ¿hasta cuánto eso puede incidir, digamos, priorizar
el momento sobre la realidad que hay que... Lo que pasa es que una cosa va con otra, o sea, una reforma tributaria, aumentar los ingresos de un país no es una decisión técnica. La clase política es la que tiene que ponerse de acuerdo. El presidente intentó el año pasado y vio que no había condiciones, la gente no lo tomó bien, nunca lo va a tomar bien porque, ¿verdad?, son impuestos, así se llama, pero lo peor sería que llegara una crisis. Ahora, esa crisis macroeconómica no se ve ahora en el corto plazo, o sea, aquí no hay una crisis inminente. Pero podría llegar un momento, una crisis, y la razón será que no tomamos las decisiones que había que tomar en el momento que había que tomarlas. Bueno, entonces, lo que quiere decir eso que hay que sentarse antes. Por eso es que le pregunto eso de hasta cuándo podemos esperar y priorizar la política sobre la realidad. Bueno, yo creo que ya el presidente descartó una reforma en este periodo. O sea, el próximo momento político va a ser cuando gane de nuevo. Después de las próximas elecciones. Y bueno, yo creo que hay algo importante. O sea, a la hora de sentarse y llegar a acuerdos, yo creo que la clase política lo ha hecho. Hemos llegado y vamos a llegar al 2024 sin una crisis que no sea la crisis que viene por el COVID, la crisis de fuera. Ahora, no es la crisis la que va a detonar en el 2024, es que el gobierno está operando con una restricción fuerte. Entonces, aquí todo el que está fuera del gobierno lo critica, pero todo el mundo demanda bienes y servicios al gobierno y más gasto público. O sea, la presión que debe tener el gobierno es fuerte. La presión que pone el 4% del PIB a la educación es fuerte, porque eso hace que se gaste mucho en un solo sector. Hablando de ese 4% del PIB para la educación, en este nuevo presupuesto que se estaba haciendo, se contempla, aunque sea de manera preliminar, una reducción de un 4%. ¿Cuál es su valoración? Creo que una reducción de 4.000 millones de pesos. 4.200 millones. Bueno, eso realmente es muy poco comparado con el gran monto. Sí, pero el presupuesto de educación es una ley. Sí, ¿cómo se puede? No, pero todos los años la ley de presupuesto hace alguna modificación. Hay que ver con el nuevo PIB que hay. No, me refiero a que el presupuesto de educación específicamente no puede ser menos del 4%, por ley. Bueno, todo puede ser. Porque, ¿cómo haríamos eso? No, la ley de presupuesto puede modificar eso. Entonces depende cómo han evolucionado las variables económicas. Hay que ver al final del año cómo queda el ratio como porcentaje del PIB. Ahora, haber invertido 4% ha mejorado la calidad. Bueno, no necesariamente. Entonces, yo no conozco el detalle de la modificación presupuestaria, pero 4% del PIB son más de 200.000 millones de pesos. O sea, si se le quitan 4.000 millones de pesos, no es algo que va... Yo creo que la discusión es más política que otra cosa. ¿Usted lo favorece? Sí, o sea, no es algo que va a afectar la educación, ni mucho menos. O sea, como te dije, de hecho, muchas personas, y yo incluido, creo... Pero afecta la legalidad, le digo, porque el 4% está establecido en una ley. Hay muchas leyes que establecen porcentajes, pero muchas, la de los ayuntamientos, y se modifican todos los años. La de la Universidad Autónoma. La de la UAS, claro. Entonces, ningún gobierno, ni este ni el pasado, ni el gobierno de Leonel, estaban obligados a lo imposible. ¿Usted vio el nuevo presupuesto complementario, esa estructura, qué le parece bien? Me parece que es la misma estructura de todos los años, no ha habido cambio. O sea, el manejo presupuestario, la forma, es lo mismo. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno ha tenido más ingresos, recaudaciones que no estaban contempladas en el presupuesto, ha habido gastos no previstos en subsidios, nadie previó que esta crisis de los combustibles iba a durar tanto. Entonces, bueno, tiene que modificar partida presupuestaria para acomodar nuevo gasto y acomodar los nuevos ingresos. Entonces, eso es un procedimiento normal. Yo no le daría yo como economista no tiene mayor trascendencia. Mire, en medio de esta crisis parecería que hay un gobierno que está haciendo magia de tripas corazones, aumentando las recaudaciones, aumentando todo lo aumentado. En medio de una crisis, ¿cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, ¿qué se hizo en impuestos internos que usted no hizo? No, lo que pasa... Para que ahora se haya recaudado tanto, un poco más de lo que usted recaudó. Bueno, porque la economía está creciendo y hay inflación. Entonces la economía... Creciendo en 2 años de pandemia y de crisis. Claro, el año pasado creció 12% real, más una inflación de 8 o 9%. O sea,
el pastel de la economía en términos nominales, el año pasado creció más de 20%. Este año, ¿cómo va creciendo? Va creciendo casi 6%, más una inflación que es casi 10%. O sea, este año está creciendo 16%. Entonces, si tú comparas la economía nominalmente ahora con hace 2 años, es casi 40% mayor. Entonces, como hay muchos impuestos al consumo, eso crece con la inflación también. Entonces, la inflación hace que los ingresos crezcan en términos nominales. Uno de los elementos fundamentales en el crecimiento de cualquier economía como nuestra es la tasa del dólar. Ajá. Pero el dólar ha bajado de 57 a 53. Claro. Explíqueme, ¿a quién está beneficiando eso y cómo? Mira, el tema es, cuando el tipo de cambio sube, la gente protesta. Cuando baja, también protesta. O sea, Está bien, pero al margen de lo que la gente, porque la gente en su incapacidad o en su falta de conocimiento protesta, No. o lo inducen a la protesta, pero usted, mira, en todo. que es un doctor en economía, ¿a quién beneficia Mira, bajar de 57 a 53? Bueno, es muy fácil. Siempre hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganan con una apreciación del tipo de cambio, con que el tipo de cambio haya bajado? Los consumidores que consumen productos importados, porque el producto importado sale más barato. Eso da un alivio para toda la importación, que estaba muy cara, ahora va a estar más barato. Entonces los importadores se benefician. Con este cambio de 57 a 50. Claro, las personas se benefician. Por ejemplo, si tú compras algo en Amazon, ahora te sale más barato. Si tú traes un vehículo, ahora es más barato. Todos los importadores se benefician. El gobierno se beneficia. ¿Qué tanto beneficia eso al gobierno? En términos netos se beneficia por el sector eléctrico, que es dolarizado, entonces el subsidio en peso es menor. Combustible, por ejemplo, en combustible se beneficia. Bajan un poco las recaudaciones, pero en términos netos, cuando hay una apreciación, el gobierno se beneficia. Ahora también hay perjudicados. ¿Quién se perjudica? El que exporta dólares, el turismo se perjudica, las exportaciones de bienes y servicios, la zona franca, entonces es un balance. Pero también, perdóneme, yo creo que el importador le afecta. Aunque usted dice que le No, bueno, que le afecta, le sale más barato. ¿Le sale más barato a partir de cuándo? Porque, por ejemplo, para yo comprar, digamos, $2 millones de un producto, ese producto en el tiempo tengo que pagarlo, tiene que venir, tiene que coger un flete. Cuando me llega aquí a República Dominicana, resulta que ya el dólar no está a 56, sino al 53. Bueno. Y yo tendré que venderlo. ¿Y cómo lo vendo con esa nueva realidad? De un dólar que compré a 56 y ahora está a 53. Sí, pero te ayuda a compensar ese gran aumento de los fletes, de los costos de traerlo, etcétera. O sea, a los importadores en términos netos les beneficia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿qué ha hecho el Banco Central? Igual que la mayoría de los bancos centrales del mundo, a partir de enero ha restringido la cantidad de dinero. O sea, es un tema de oferta y demanda. Y lo que está pasando con el dólar, hay menos peso. Las remesas han seguido altas, hasta ahora no se ha perjudicado el turismo ni la zona franca, o sea, seguimos produciendo dólares, entonces es un tema de oferta y demanda que ha llevado a la apreciación del dólar, que de paso ayuda al gobierno en el combate a la inflación, porque el componente importado de la inflación nuestra es muy alto. Entonces no se va a seguir apreciando mucho más, por eso que yo te dije, porque también perjudica a algunos sectores. O sea, el tipo de cambio, manejarlo no es una ciencia, es también un poco como un arte, pero el Banco Central no lo va a dejar apreciar más tampoco. Mire, ¿habrá alguna mano mágica? En términos económicos siempre se ha utilizado eso, la mano mágica, que ayude a mantener la estabilidad macroeconómica y la paz social. Yo quiero que me conteste eso en los próximos 2 minutos, pues vamos a una segunda pausa. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Magín Díaz. Antes de irnos a la pausa comercial, le preguntaba, para el mantenimiento de esta relativa estabilidad económica y social, ¿ha influido algo que ustedes llaman mano mágica? Desde Adam Smith he oído mencionar. Y cuando pienso, digo, no, pero algo tiene que estar ayudando a Luis. ¿Qué es? Mira, no, yo creo que primero hay un factores que tú no controlas, y un gobierno trata de manejarlos. También hay un factor de suerte, por ejemplo, el empuje que nos dio la economía norteamericana ha ayudado, pero yo creo que en general magia no hay. Hay un manejo profesional de la economía, del Banco Central que tiene experiencia, que supo manejar la crisis. Hay un gobierno nuevo que llegó, pero que encontró un andamiaje de cómo manejar la economía. El gobierno ha sido
prudente en materia fiscal, y eso nos ha ayudado mucho en términos relativos a otros países de América Latina, donde hay unos cambios de gobierno que a veces vienen y se llevan todo, y son gobiernos populistas o de una izquierda muy radical. Pero usted ha hablado, perdóneme, de una realidad, usted la ha explicado, esa bajada del dólar de 57 a 53, usted dice que es conveniente. Sin embargo, pegaron al grito la Asociación de Industriales de Herrera. Dicen que no. Vamos a ver, es conveniente para algunos sectores y para otros no. Hay ganadores y perdedores. Ahora, yo creo que la apreciación del tipo de cambio es una consecuencia de la restricción monetaria que viene ocurriendo en el país desde enero para combatir la inflación y de que el flujo de dólares sigue alto. Es un tema de oferta y demanda. Ahora, no es conveniente para todo el mundo, hay sectores perjudicados, pero tiene sentido lo que dicen los industriales de Herrera. Bueno, advierten de que ya... Para ellos tal vez sí, porque como yo dije, si tú eres productor de dólares, si tú eres del sector turismo, del sector exportador, te perjudica. Por eso yo dije que yo creo que el Banco Central no va a permitir una apreciación mucho mayor de la que ya ha habido. ¿Y hasta dónde podemos seguir bajando sin que afecte tanto esa tasa del dólar? ¿Ya está a 53? Yo creo que por ahí, ya más de ahí no va a bajar. ¿Más de cuánto? De 53. ¿Por qué? Porque ya es una apreciación considerable con respecto a cómo estábamos hace 6 meses, 8 meses. Entonces, si tú lo dejas apreciar a 40 o 45, que no va a pasar, bueno, ahí sí se va a perjudicar el turismo y la zona franca, por ejemplo, o el sector exportador. Pero hasta ahora esos sectores siguen creciendo. No podemos llegar hasta 50. Bueno, vamos a preguntarle al Banco Central. Porque, como yo te dije, no es una ciencia exacta el tipo de cambio, es un arte. El Banco Central cada semana va viendo cómo van los flujos de dólares, cómo está la demanda, la oferta de dólares en la economía y puede intervenir. Bajo esta circunstancia, ¿qué usted le recomendaría a la gente que tiene un dinerito ocioso? Pues bueno, como el dólar está bajando tanto, déjame comprarlo, pasar estos pesos a dólares, ¿no sería recomendable? Bueno, lo que pasa es que al mismo tiempo, para incentivar a las personas que ahorren en pesos, las tasas de interés están subiendo. Entonces, si usted lo pone todo en dólares, no va a ganar ningún interés. Pero si lo pone en pesos, ahora están subiendo las tasas. Entonces, la economía es un balance, es un equilibrio. Exactamente. Claro. Y quería preguntarle precisamente de eso. Ha bajado la tasa del dólar, la referencia del banco ha subido 25 puntos porcentuales, un 12% ha subido los elementos en la construcción. ¿Cómo podemos? Bueno, vamos a ver de dónde venimos. Exacto. De dónde venimos con inflación. Ya la gente no estaba acostumbrada a tener inflación, porque en poco tiempo la gente se acostumbra a lo bueno. Entonces, el periodo del presidente Medina, que coincidió con buenos precios del petróleo, de los insumos agropecuarios a nivel internacional, la inflación promedio fue menor a 3% todos los años. La última vez que tuvimos una crisis de inflación cercana a 10% fue en el 2011, 2008 y 2011. Pero después de 8 o 9 años prácticamente sin inflación, bueno, la gente ahora ha sentido un choque porque ha llegado a 10% y además más alta en los alimentos y en el transporte, en los combustibles, que es lo que los pobres más consumen. Ahora es el mundo entero que ha sufrido esa crisis. O sea, en Estados Unidos... y eso lo sabe un ciudadano promedio. Bueno, no sé, sí, yo creo que en esta época se sabe, o sea, en Alemania hay un problema, en Inglaterra, en Chile, en Colombia, en todo el mundo hay un problema de inflación. Le pregunto esto al ciudadano promedio, porque uno ve, por ejemplo, a alguien como el expresidente Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, decir, se quemó este gobierno con los precios, sabiendo él que hay una realidad que obliga. Bueno, pero ¿a qué usted cree que se puede...? No, es que está hablando el político. Pero el político no tiene un compromiso social también. Bueno, lo tiene, pero su primer compromiso es llegar a ser presidente otra vez, eso es lo que él quiere. Entonces, esa es la democracia, o sea, él está criticando la política monetaria, fiscal y la política pública en general del gobierno. Bueno, entonces le toca al gobierno rebatir eso. Uno trata, bueno, de ver las cosas como son. Claro que hay un tema de inflación, claro que afecta a la gente. Y de hecho, ¿qué ha hecho el gobierno en este año y medio? Básicamente lo mismo que hizo el presidente Fernández cuando le tocó su crisis. ¿Qué hizo el presidente Fernández? Vamos a subsidiar el sector eléctrico más, los combustibles, vamos a subsidiar los alimentos, vamos a dar subsidio al Banco Agrícola.
Eso es lo que tú puedes hacer. Pero eran crisis diferentes. En la de él los precios no se elevaban porque la crisis, la magnitud era total, diferente. ¿O no, la inflación, el aumento del precio del petróleo fue mayor en el 2008 y la inflación en algún momento fue mayor a lo que es ahora. Lo que pasa es que duró menos tiempo, fueron varios meses menos esa crisis. Después que el petróleo subió, bajó rápidamente, pero hubo momentos en que la inflación fue 11, 12%. ¿Quién ha manejado mejor esas dos crisis, a su entender? Yo creo que los dos han hecho lo que han podido. Igual. O sea, sí. No, don Magino. Mira, pero que, fíjate qué es lo que pasa, y yo creo que eso es bueno para el país. Una de las cosas que ha mantenido este país es, y yo creo que escribí un artículo de eso el año pasado, que aquí no hay esas grandes ideologías en los partidos. Bueno, fíjate que es el mismo Banco Central desde Balaguer, el mismo gobernador, va a tener más de 20 años, o ya cumplió más de 20 años con una excepción. En el libro Guinness. Bueno, puede ser. Entonces, tenemos la misma política monetaria. Gana Leonel, gana Danilo, gana Hipólito. Los primeros 2 años de Hipólito fueron buenos en términos económicos. La misma política, entonces, pero el gobernador es diferente. Bueno, él estalló la crisis. El Banco Central ha dado unos datos y he visto a Leonel Fernández rebatir los datos del Banco Central, el mismo Banco Central que él estuvo durante esos años. Sí, pero no, yo como te dije, no, técnicamente no se sostiene, lo que él dice son críticas más del político. Ahora, ¿qué es lo bueno para el país? Que aquí no va a haber un cambio de política económica grande. Se puede decir que, pero en la práctica no, de que gana el PRD, el PRM, el PLD. Son manejos relativamente conservadores, amigables a la economía de mercado, con un componente importante de política social, pero eso también lo hacía Leonel. De hecho, quien creó los programas sociales fue Hipólito. En su gobierno lo que pasa es que la crisis después opacó todo eso. Entonces eso es bueno. No ocurre, por ejemplo, ahora en Colombia mucho nerviosismo, un gobierno de izquierda, ¿qué va a hacer? Pero aquí no hay esas grandes ideologías. Aquí se ha estado criticando mucho las importaciones que se hacen desde el gobierno. ¿Cuál es su valoración sobre esas importaciones? Las importaciones de productos agropecuarios. De productos agropecuarios. Bueno, mira qué es lo que pasa. El gobierno, ante la crisis de inflación mundial, ha tomado un abanico de medidas. Y una de ellas ha sido, por 6 meses vamos a permitir la importación libre de aranceles. Eso ha traído disgusto en el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque el esquema de apertura al comercio que eligió el país a partir del año 2004, 2005 con el DERE-CAFTA y luego con los acuerdos que tenemos con otros países, con la Unión Europea, ¿cuál es? Vamos a eliminar las trabas al comercio internacional, vamos a bajar los aranceles a lo menos que se pueda, pero excepto el sector agropecuario por un tema de seguridad nacional. Esa ley tasa cero que se aprobó y que ya hace más de 6 meses de implementada, ¿qué resultado usted le ha visto? No, debe tener como 3 meses. Sí. No, es difícil saber, porque ¿qué pasa? Se ha hecho, se puede hacer un estudio, que yo no lo he hecho, pero el gobierno ha tomado muchas medidas para que bajen los precios. Entonces, ahora mismo no se puede decir los precios han bajado o están bajando por esa ley específicamente. Puede ser para algunos productos. ¿No sería bueno que el gobierno mida esas cosas y le diga a la gente, mire, los beneficios de haber puesto... Claro, lo que pasa es que el gobierno lo que hace es ver si el precio ha bajado con las 10 o 15 medidas que ha tomado, que incluye subsidio directo al productor, subsidio a los fertilizantes, subsidio al consumidor, mercados populares. O sea, es una batería de medidas, esa es una. ¿Cómo usted califica la forma en que el gobierno maneja en términos comunicacionales las improntas económicas que establece? Porque eso es importante. Yo creo que el manejo de la economía es mejor de lo que ellos lo venden. ¿Es mejor? De lo que ellos lo venden. No tiene una buena comunicación. ¿Por qué? Por un tema de narrativa. De hecho, el mejor comunicador es el propio presidente de todo el tema económico. ¿Por qué? Porque antes se criticaba el presupuesto, antes se criticaba el crecimiento económico, se criticaba la deuda. Bueno, eso es lo que ha sostenido este gobierno. Para que el pueblo pueda entenderla más. Bueno, sí, esta es una época que ya cambió, no es lo mismo hacer política económica como lo hacía Balaguer,
que no había que decirle a nadie, le decía a tres dueños de periódico y ya. Ahora no, ahora la información es pública. Yo creo que siempre se puede mejorar la comunicación. Ahora, bueno, también las redes le permiten a los críticos pues ser más críticos que antes. Entonces, gobernar en estos tiempos es complejo. Mire, hay una crítica que le hace la oposición y algunos economistas que no necesariamente están en oposición al gobierno respecto de un 20% que utiliza para el pago de intereses, mientras que otros países solamente un 10%. ¿Por qué pagamos tanto? Ese es un problema que tenemos. El problema no es que la deuda sean 50,000 millones, ese es el stock de deuda acumulada. El problema es el flujo, la carga anual que representa esa deuda. Entonces, los países comparables, similares al nuestro, dedican menos del 10% de sus ingresos de lo que recaudan al pago de intereses. ¿Y nosotros un 20%? Nosotros estamos entre 20 y 25%. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la deuda es alta, por un lado, pero los ingresos son bajitos comparado a otros países. Y no podemos dejar de pagar tanto y pagar como pagan los demás, 10%. Bueno, es que los otros pagan menos en términos relativos porque recaudan más. Entonces, la forma es, o bajamos la deuda considerablemente, pero eso requiere bajar el déficit a cero. Entonces, como yo le digo a mucha gente, dime, ¿en qué dejo de gastar? En educación, en salud, en vivienda, en infraestructura, en vacunas, como en hospital, ¿en qué dejamos de gastar? Yo le doy seguimiento a usted en sus escritos. Sí. En uno de sus escritos usted sugirió aumentar en 5% la presión tributaria. No fui yo. No, fue el gobierno. El gobierno, el año pasado... Usted... No, yo cité al gobierno, mira. Cité al gobierno. ¿Se puede aumentar en 5% la presión tributaria? Vamos a ver. El año pasado el gobierno intentó hacer una reforma. ¿Cómo la justificó? ¿O la quería justificar? Aquí hay una necesidad de gasto identificada por nosotros adicional de 5 puntos del PIB. Eso estaba en un PowerPoint que circuló. 5 puntos del PIB. Bueno, 5 puntos es mucho, pero vamos a ver si aumentamos 3 puntos por lo menos. Entonces, aquí hay un tema de que los indicadores de la economía, nuestro tamaño, etcétera, no se corresponde con el nivel de recaudación. Ahora, para mí, la discusión de la presión tributaria es totalmente irrelevante. Eso de que si es baja o si es alta, eso es irrelevante. Usted fue recaudador. Pero, ¿por qué es irrelevante? Porque lo relevante es que en el país los gastos son mayores que los ingresos. Entonces, cuando el país se siente a discutir un pacto fiscal, lo que hay que ver es cuánto queremos gastar. Tenemos 20 años gastando 4 o 5 puntos más que lo que recaudamos. Entonces, ¿qué hacemos? O bajamos el gasto o subimos los ingresos. Mire, usted fue recaudador, pero hay algo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué aquí no se pone en una ley que sea criminal la evasión fiscal? Porque recaudaríamos mucho más. No, pero ya eso está en el Código Tributario. Criminal como en Estados Unidos, que es mejor matar a alguien y no evadir. Pero yo quiero que me conteste en 2 minutos, que nos vamos a la tercera y última pausa comercial. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista con Magín Díaz. Mire, don Magín, vamos. Yo quisiera hablar con usted de un tema entre usted y yo nada más, que nadie más se entere. Vamos. Usted fue a Palacio Nacional, se reunió con Luis Abinader. Y la pregunta no era de la recaudación. A más nadie. Y usted no fue a hablar de recaudación, porque el que él tiene en recaudación está haciendo buen trabajo. ¿Qué usted fue a Palacio? Pero no íbamos a hablar de la criminalización, de la evasión. Exacto. Bueno, es que cuando uno se reúne con un presidente por un tema y cuando hay tanta diferencia de jerarquía, le corresponde a él. Yo creo que se han dicho muchas teorías, pero eso no... Por eso yo se lo pregunto directamente a usted. No, eso habría que dejarlo a él, pero no fueron temas así de Estado, ni mucho menos. No, Luis lo va a invitar a Palacio por un tema que no es de Estado, a Magín Díaz. Ahora fue muy excelente conversación. Yo no lo conocía personalmente. Bien, ¿sobre qué conversaron? Bueno, conversamos, obviamente hay que conversar de economía, pero también conversamos de deporte, porque él fue deportista y yo también. ¿Qué pasa, Magín? Claro. Luis lo va a invitar a Palacio a hablar de deporte. No, pero fueron muchos temas. Pero la verdad que Usted tiene mucha credibilidad ante este país. Me impresionó mucho. Ahora, como yo le dije a él, que yo
creo que debo ser una persona leal. Obviamente el presidente Medina sabía que yo iba a ir. ¿Pero a qué fue precisamente? Entonces, ¿Que fue bueno, tan eso, importante no, pero que Medina fue, tuvo que ser? No, porque eso es un tema de cortesía, de lealtad. Yo trabajé con el presidente Medina, entonces había que informarlo. Bueno, le pregunto de otra forma. ¿Usted puede decirle a su país, con la credibilidad que le caracteriza, que usted no fue enviado con una misión política? No. ¿Danilo no le envió algo? No, porque, mira, ¿Una asesoría? Yo sé un poco de economía, un poco, de deporte sé un poco, pero la política hay que dejárselo a los políticos. Entonces usted fue allí a hablar de deporte y de economía. Sí, ¿Y qué hablaron sobre la economía? ¿Qué le pregunta Luis? Bueno, más o menos lo que he hablado contigo. Yo ¿Una creo, asesoría, algo así? No. Bueno, este gobierno tiene muy buenos economistas y tiene al gobernador. Por eso y que digo, pues imagino va a ir allí porque Luis lo que más tiene economía. Tiene mucho, sí, tiene tal vez demasiado. Tú sabes que los economistas nunca se ponen de acuerdo. Entonces hay que escoger una Usted visión. se reunió semanas antes con Hipólito Mejía también. ¿Y de qué hablaron ahí? No, lo que pasa es que con la familia y con el presidente Mejía me unen lazos casi familiares. Bien, entonces, pero yo la lo gente veo. comienza a hacer conclusiones precisamente cuando faltan las explicaciones. Esa es Se reúne con Hipólito, luego con Danilo, luego con Luis Abinader y nadie sabe nada. Es lógico. Sí, pero yo creo que ese es el problema de las redes sociales. O sea, como te dije, con Hipólito Mejía y su familia me unen lazos casi familiares, desde que yo era un niño. Entonces, no, además, hay lazos familiares que vienen de más allá. ¿Aceptaría usted un cargo en el gobierno? Es algo que no lo he pensado porque... ¿No hablaron de eso? No lo he pensado y no, yo estoy disfrutando mi etapa ahora, salgo en los medios, estoy más tranquilo, ver la economía de otra visión también, y yo creo que es bueno que otras personas vayan al gobierno con su visión, o sea, no es algo que he pensado realmente. ¿Qué usted le recomendó a Luis sobre la economía? ¿Yo? Sí, pero hablaron, y si hablaron de la economía, con un doctor en economía, lo más lógico es que yo le pregunte, ¿qué tú crees? Dame tu valoración. No, yo creo que hay que dejar que, si él quiere decir lo que se habló ahí. Exacto. Usted me había dicho eso en la primera pregunta, claro, yo no le pregunto más. Volví, pero no. Él tiene buenos asesores y es una situación difícil que le ha tocado. Perfecto. También. Mire, entonces vamos a salir de ahí porque tiene razón lo que me dice, debió decirme lo primero. Mire, hay quienes pronostican, dado lo que está pasando en el concierto internacional y nacional, un desaceleramiento de la economía. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, en el mundo ya está pasando, ¿eh? O sea, eso no hay duda. Que vamos a detenernos. Lo primero es que se sabía que íbamos a crecer menos todo el mundo este año, porque el año pasado hubo un rebote grande. Después de la crisis, que cayó el 90% de los países tuvieron crecimiento negativo, el año pasado la economía mundial se recuperó. No fue por magia, fue por las políticas monetarias y fiscal que se adoptaron. Ahora, ¿qué pasa? En el mundo desarrollado, sobre todo, hay un tema de inflación preocupante que de hecho está minando la popularidad de los gobiernos, como el caso del presidente Biden. Entonces los bancos centrales tienen que actuar. A la fecha, más de 80 bancos centrales han aumentado las tasas de interés y han contraído la cantidad de dinero. Entonces eso va a hacer que se desacelere la economía mundial. ¿Y cómo podemos crecer nosotros si se desacelera la economía mundial? Bueno, eso es lo que... Un desaceleramiento no implica de alguna forma un descrecimiento. Sí, claro. Por ejemplo, la economía americana, que creció más de 6% el año pasado, en enero se esperaba que este año creciera 3.7%. Pero ya ahora este mes, la expectativa es que este año va a crecer más cerca de 2%. O sea, la mitad de lo que se esperaba. ¿Eso qué significa para nosotros? Eso va a significar en algún momento que las remesas van a crecer menos, la zona franca, nuestras exportaciones se van a ver impactadas. O sea, eso va a afectar ahora. Significa también, perdóneme, que las proyecciones que hemos hecho no se van a cumplir, ¿o no? Hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora hemos crecido bien. Esa desaceleración no nos ha afectado. Podría afectarnos, sí, pero tenemos algo que yo creo que nos está ayudando. Y es que como país, como economía, a nosotros nos está yendo mucho mejor que al resto de América Latina. Eso es si nos comparamos con nosotros. Pero eso es importante porque eso asegura... En realidad no tiene sentido compararse. Pero eso ayuda mucho. ¿Por qué? En la práctica, no comparación en una tabla de que crecemos más y no está yendo bien. No, en la práctica, ¿qué significa eso?
significa que los inversionistas siguen metiendo su dinero en el país. ¿Por qué? Porque si van a otros países de la región, dicen, bueno, hay inestabilidad económica, inestabilidad política, pero hay un país en América Latina que se ve bastante bien. Entonces, por eso es que mira Punta Cana como sigue creciendo, mira el turismo en Puerto Plata, ahora probablemente venga Pedernales, venga Samaná. Entonces, nosotros somos una economía diversificada. Usted que fue director de impuestos internos, ¿en algún momento ustedes evaluaron qué tanta influencia ha tenido el lavado en el crecimiento de la economía dominicana? Bueno, eso es difícil de medirlo. Pero pudieron de alguna forma ver que hay cierto crecimiento que no... Bueno, lo que pasa es que la función de DGI es recaudar. Fíjate que el que lava dinero paga sus impuestos, por eso que lava. Por eso que se llama lavado. Lavar hasta lo claro. Porque paga. Ahora, eso es lo que se ha dicho, eso es difícil de medir, esa economía subterránea. Lo importante es que los gobiernos hagan cumplir las leyes, que el que tiene que pagar pague, que el que se detecte que está lavando, hay una ley de lavado de activos aquí muy fuerte, tal vez de la más dura de América Latina, que está desde el año 2017. Aquí estamos debatiendo en estos últimos días, las últimas semanas, la posibilidad de un aumento de salario en el sector privado y advierten desde el gobierno que no hay condiciones en estos momentos. A su entender, como economista, ¿hay condiciones en el sector público para un aumento de salario? En el sector público yo no aumentaría los salarios. Si tú ves el salario promedio en estos 2 años del empleado público, ha aumentado. O sea, se han hecho reajustes de salario. En algunos sectores. En algunas instituciones, pero ha aumentado. La discusión, porque aquí aquí solo se fija el salario mínimo que se reúne cada 2 años. No toca este año. Lo que pasa es que ante la magnitud de la inflación, el mismo empresariado ha dicho, bueno, vamos a sentarnos a hablar para que el poder adquisitivo de la gente, pues, recuperar algo de eso. Entonces, si es algo así que surge, pues hay que dejar que se dé la discusión. Sí, pero con esa condición, de manera, digamos, particular, el que quiera aumentar, que aumente. Bueno, es ¿Qué que lógica tiene si eso? dejamos que sea la ley dice que es el año próximo que toca la discusión del salario mínimo. Y el salario mínimo, cuando se ajusta, va empujando los otros salarios. Pero muchas empresas lo han aumentado ante esta crisis, porque el problema es la persistencia de la inflación. Ya esta crisis con inflación de entre 8 y 10% ya va a tener 2 años. Bueno, se me quedaron muchísimos temas súper interesantes. 2 horas, 1 hora no basta con Magín Díaz. Así que nos despedimos por el día de hoy, pero quedan abiertas las puertas para otra entrevista con un hombre tan importante e interesante en materia económica. Cómo no. Gracias por la invitación.